Bueno, como ya saben todos, estamos casi en la etapa final de la escuela madurar y hoy nos toca la ley de la cosecha y de la siembra. La siembra y la cosecha, por favor, en el liderazgo. ¿Ustedes qué creen? Cuando hablamos de siembra y cosecha, ¿de qué estamos hablando? De predicar la palabra. Amén. Sí, Predicar amén. la palabra. Ujú. O quizás evangelizar. Evangelizar y después levantar la cosecha. O Seguir quizás discipular. gastándonos Sí. con estar orando por la persona que fue, por ejemplo, en nuestra fiesta, ¿no? De la amistad, que en esa cosecha se llevó dos nuevas hermanas y seguir orando por ella, ¿no? Para que Amén. puedan permanecer. Amén. Entonces, ¿cómo podemos obtener una gran cosecha espiritual a través del evangelismo y del Amén. discipulado? Se puede, pero Sí, hoy vamos a ver cómo. ¿Sí? Los invito a tomar sus Biblias en el Salmo 126. ¿Sí? Si no la tienen por ahí, les doy tiempo. amén, Salmo 126, versículos 5 al 6. Y es un texto muy conocido. amén. ¿Versículo cuánto? 126, 5 al 6. Amén. ¿Alguien lo quiere leer? Siéntase en libertad, hermano. Bueno, sí, lo leo yo, hermano. Amén. Bendición. En el nombre de Jesús, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Nehuel. Los más sembraron con lágrimas, con regocijo Sí. segarán. Bien. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Amén. En la versión, traducción lenguaje actual, dice, las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Dice, si queremos escuchar a Jesús decir, bien hecho, buen siervo y fiel, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer primero? Poner manos a la obra. Tenemos Amén. que alcanzar a nuestro mundo, ¿sí? Pero no podemos alcanzar las naciones si no empezamos por algún lugar, ¿sí? Tenemos que empezar por nuestro barrio, nuestro vecindario, por eso están los grupos de amistad, ¿sí? Se nos ordenó que hagamos eso. No es una cuestión sencilla, la de sembrar semillas para cosechar. Implica esfuerzo y trabajo. Si querés recoger manojos o gavillas, tenés que salir al campo y sembrar la semilla. Dios nos enseña que si sembramos la palabra de Dios en la buena tierra del corazón de los hombres, ésta crecerá. Amén. Ahí vamos a avanzar hasta el lugar donde estoy. Bien. Dice, volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, en el Salmo 126:6. Este pasaje dice, la Escritura contiene la ley de la siembra y la cosecha. Dios es un Dios de leyes, de órdenes, ¿no? Él no solo está la ley de la gravedad, que fue la que impuso el Señor, sino también está esta otra ley que vemos que no hay cosecha si no hay siembra. ¿Sí? Amén. Ahora, como dice acá, nunca fallan. Si Él lo estableció así, así va a ser. Por ejemplo, el sembrador, ¿sí? No puede recibir cosecha si no trabaja primero. Lo dijo él. Vamos a la siguiente. ¿Cómo es el ciclo agrícola de Israel? Para que entendamos esto. Está en la estación lluviosa, están las lluvias tempranas, las lluvias torrenciales, las lluvias tardías. Vieron que la palabra dice que él envía la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y después está la estación seca, donde se ciega, donde se trilla, donde se separa el grano y luego la cosecha. A la siguiente.
dice acá, tú estableciste todos los límites de la tierra y formaste el verano, dice el Salmo 74:17. De la higuera aprended, dice en Mateo 24:32. Vuelve para atrás. Ujú. Dice la parábola cuando dice, ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Vemos que la estación lluviosa comienza con lluvias ligeras que se encargaban de aflojar la tierra seca. Ujú. Solo duraron unos pocos días. Hizo una semana, por eso este justo tiempo, la cantidad necesaria de agua, de que la tierra endurecida comenzaba a ser ablandada, Ujú. ¿sí? Porque si uno va a lo que es la tierra de Israel, Es desierto. es desértico casi. Ujú. Entonces se agrietaba la tierra de tan seco que estaba. Dice, y necesitaba hacer ablandada. Entonces, ¿cómo lo llevamos eso a lo que nosotros tenemos que hacer, A lo espiritual. a lo espiritual? ¿Qué diablo cochino? Bien. ¿Nos escuchan, hermanos? Amén, Sí, hermanos. sí. Ah, porque acá estamos escuchando música. Parece a propósito hecho. Nuestro barrio es el más tranquilo del país, pero bueno. Bien, Una pero interrupción. Seguimos. volviendo, ¿cómo enviamos esa lluvia temprana a las vidas? ¿No? Le pedimos al Señor que Él comience a tocar esos corazones, ¿sí? De esa manera, Él comienza a ablandar esos corazones duros, para que luego vengan esas lluvias torrenciales, ¿sí? Esas lluvias que no solo regaban los campos, dice, sino que además llevan justo a tiempo y con la cantidad necesaria de agua para que esa estación seca para que esa tierra endurecida comience a ser arada. Y después, las lluvias torrenciales, ¿sí? No solo regaban los campos, sino que le daban vida, logrando que estén fértiles. ¿Sí? Y después viene la lluvia tardía, cerrando la estación lluviosa, dice acá, servían para completar la maduración de las espigas y estas lluvias eran ligeras y se alternaban con días de sol. Todo eso pasaba ¿para qué? Para que el trigo, que era la base fundamental de la cosecha de Israel, sea sembrado y cosechado, como dice acá en la palabra. Por eso dice, irán llorando, ¿no? ¿Cómo dice el pasaje? Dice que iban, sembraron con lágrimas. Ujú. O sea, ¿por qué? Porque implicaba esfuerzo. Todo lo que tenía que ver con ablandar la tierra, con sembrar, con todo eso, implicaba un esfuerzo tremendo. ¿Y no les pasa que para hablarle a alguien de Cristo implica esfuerzo? Implica tiempo, implica ponerse uno a orar, implica ponerse a ayunar, implica tener que morir a vos, a tus planes y tener que ir a buscar esa alma. Esto es igual, ¿sí? Y luego, una vez que oró, que ayunó por esa persona, el corazón duro de esa persona se comienza a ablandar, porque el Espíritu Santo, ¿sí? Quiere obrar en esa vida. Y Dios lo comienza a tocar. Dios comienza a tratar con esa persona, con esa alma. Por eso vieron que nosotros oramos en el ciclo de la fiesta del amigo, oramos por 10 personas, porque son las personas que podríamos llegar nosotros a contactar o alcanzar. No podemos poner una meta tan grande de alcanzar 50 si 10 no las podemos alcanzar. ¿Por qué 10? Porque son los dedos de tu mano, ¿sí? Si vos tenés 10 personas, quiere decir que vos vas a poder lograr ese objetivo. Amén. Entonces, Amén. nosotros queremos llegar a eso, pero tenemos que, como dice acá, pedirle al Señor que mande la lluvia temprana, la lluvia torrencial y la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque de esa manera ese corazón duro va a comenzar a ablandarse, ¿sí? Y es espiritual el trabajo. Aquí vemos lo que es el ciclo agrícola
pero tiene un trasfondo espiritual también. Por eso lo comparan con la vida de la persona. Ajá. Después viene la estación seca, ¿sí? Que es la estación donde la persona ya, eso que se sembró, que es la palabra de Dios, ¿sí? Como dice acá en Deuteronomio 11:14, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. O sea, una vez que uno sembró la palabra de Dios en esa vida, cuando el corazón ablandó, Dios comienza a hacer crecer en esa persona su palabra y comienza a hacer un efecto. ¿Sí? No, la persona no. Sí, Sí, yo quería decir algo, hermanos, que a mí a veces me pasa, ¿no? Y creo que a todos nos pasa, que a veces uno está enfocado en una persona o en un grupo de personas donde viene trabajando la tierra, donde viene sembrando la semilla y donde espera ese fruto, ¿no? Donde espera esa cosecha. Pero en lo espiritual, no siempre la cosecha viene por el mismo lado donde vos estás sembrando. O sea, hay muchas personas donde nosotros sembramos, damos nuestro tiempo, nuestra oración. Y esas personas a veces se van, hermanos, a veces nos dejan, a veces con ese don que se activó con nosotros se van a otra iglesia o a otro grupo de amistad, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que saber es que esta ley de la siembra y la cosecha no funciona por las personas, sino que seguramente vas a cosechar este fruto espiritual desde otro lado. O a nadie le ha pasado nunca que le llegue una persona al grupo de amistad que ya está lista, que ya viene de otro lado, que ya conoce la palabra y que por ahí ya está lista para ser tu Timoteo. Y vos no hiciste nada ahí, ¿no? Pero como dice la palabra, uno riega, el otro siembra, ¿no? Pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, no te desanimes si hay personas de tu grupo de amistad que se fueron o que están en otro lado. Si el Señor vio ese trabajo y te va a dar, ¿sí? Otras personas tal vez que estén entusiasmadas, que sean afines a tu don, afines a tu ministerio, ¿sí? Y que puedas, o sea, y que puedan crecer juntos. Así que a no desanimarse, la ley de la siembra y la cosecha no siempre viene por el campo que vos pensás, pero que hay una cosecha, la hay. Amén. amén. Y acá vemos cómo se sembraba en los tiempos bíblicos. Sí, vamos a ir medio rápido porque quizás estamos cortos de tiempo, pero yo no quería dejar de mostrarles, ¿sí? Cómo es que empieza el ciclo. Una vez que está la tierra blanda, ¿sí? Viene la parte de la estación seca. Y ahí hay cuatro eventos que se dan. ¿Sí? En la estación seca, al contrario de la estación lluviosa, es en la que los caminos se volvían intransitables. ¿Sí? En la estación lluviosa, la estación seca era ideal para viajar. Por ello, las tres peregrinaciones anuales a Jerusalén se daban en esta estación seca y se efectuaban las 7 fiestas de Israel. Se llevaban a cabo a lo largo de toda esta estación. La siega ocurría en el principio de la estación, consistía en cortar el trigo y la cebada y cualquier otro cereal como el centeno o la avena. Generalmente ocurría entre los meses de marzo a junio. La trilla. Entre la siega y la cosecha ocurría la trilla, a fin de extraer el grano del interior de las espigas cortadas. Estas se trituraban. Las espigas cortadas se colocaban en el suelo y una persona montada en un tablón, tirado por un animal, les pasaba por encima, como vemos acá en el hombre con los bueyes. Pero dice, la separación del grano. Una vez trituradas las espigas y abiertas las cáscaras que las contenían, se procedía a aventar todo ello al aire usando un bieldo o un aventador. ¿Se acuerdan que la palabra, ustedes van a escuchar un montón de palabras que Jesús usaba en sus parábolas? Acuérdense del aventador, ¿sí? El grano, por su peso, caía en el piso y los restos de las espigas eran llevados por el viento. Finalizada la tarea, se recogía el grano para ser almacenado y por último se juntaban los restos para ser usado como paja. La cosecha, dice, con esta actividad concluía la estación seca, consistía en recoger los frutos de la tierra, como la vid con la que se hacía el vino, la oliva, eh, la aceituna y con la que se elaboraba el aceite.
de más frutos como el dátil, el higo y la granada. Comenzaba generalmente entre septiembre y octubre y se extendía dependiendo de lo abundante que resultaran los brotes. Amén. Bien, y acá dice, vamos a la siguiente, amor. ¿Sí? Ahora vamos a lo que nos interesa a nosotros. La ley de la cosecha de Dios. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos una imagen, el primer plano del hombre montado en su tabla, trillando el grano, y otro atrás separando la paja usando el aventador. Amén. ¿Sí? Vemos, como habíamos dicho, que está dividida en tres partes: ir delante, llorar y producir semilla. ¿Y qué significa todo esto? Este paso, ir delante, incluye el deseo de ganar a otros para Jesús. ¿Sí? Si yo quiero ganar almas, no puedo ir al fondo. Tengo que salir, tengo que ir delante. Si este deseo es ferviente, motivará al creyente a realizar un esfuerzo evangelizador especial, dice, enfocado en la salvación de los perdidos. Y esto implica salir de la comodidad del hogar. Amén. Ahí, perdón, que me había sacado la cámara. Salir del hogar y alcanzar a los pecadores donde quiera que estén. Ellos no van a venir a vos. Si vos tenés que ir a buscarlos. Y Claro. es lógico. Ahora, ¿cuántas veces nos quedamos esperando que vengan las almas en los grupos de amistad? Hermanos, sepan que si no vamos a buscar a las personas, no van a venir al grupo de amistad. Ahora, paso número 2, llorar. ¿Y qué es llorar? Llorar comprende más que derramar lágrimas. Los gemelos, ayunar y orar, son los principales motivadores del agobio por el perdido. Esta clase de participación emocional trae agonía y llanto sobre un hijo perdido o sobre una ciudad. ¿Sí? Cuando uno pide al Señor, tiene que pedirle con lágrimas, ¿no? Y no lágrimas a veces de cocodrilo, ¿no? Como pasa, sino sentirlo realmente en nuestro corazón, lo que estamos haciendo. Porque estamos, sí, a veces puede pasar que uno no tenga la carga, ¿sí? Porque puede pasar que uno esté pidiendo por algo que por ahí no lo siente. ¿Y está bien o está mal eso? Ya está mal. Pero puede pasar o no. Y sí, Claro que sí. Porque la necesidad está, pero Dios pone la carga en nuestras vidas, ¿sí? Por ahí uno lo está haciendo porque dice, bueno, la iglesia está yendo a ir a avanzar por los grupos de amistad, a crecer, y el pastor tiene la visión, joya. Él va adelante, como dice ahí. Pero nosotros que lo seguimos, por ahí no estamos compartiendo la misma visión, no Ujú. estamos con la misma carga. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa carga, que Él nos dé ese deseo por ir a buscar a los perdidos. Porque si no vamos a estar haciendo un esfuerzo tremendo y nos vamos a frustrar porque no lo sentimos. ¿Sí? Fíjense en 1 Samuel la historia de Ana, cuando ella dice que lloraba a Jehová porque no tenía hijos. Y Penina, sí, que era la otra esposa de su esposo, ¿alguien se acuerda de la historia? Yo sí. ¿Quiénes eran los primeros actores de la historia? Ana, Elcana y Penina. Penny. Bien. La malvada Penina. Y dice que ella como que la ninguneaba en cierta manera, porque ella podía tener hijos y Ana no. Y Ana fue a pedirle al Señor con agonía, dice la palabra, con pesar en su corazón. Lloró tanto, tal es así que lloró tanto, que Elí la vio y pensó que estaba borracha. Pero ella dijo, no estoy borracha, sino que le estoy pidiendo a Dios por este deseo puntual. Y Elí dijo, bueno, sea cumplido tu deseo, ¿no? En ti sea tu deseo. Pero ella lloró con amargura de alma, dice. ¿Sí? Cuando uno quiere tener hijos, ¿sí?
uno lo siente realmente. Y ese tiene que ser la carga y el deseo de nuestro corazón cuando pedimos a Dios por esas almas. Sentirlo, ¿sí? Anhelarlo de tal manera que nos pese en el corazón. Otra mujer sin hijo fue Raquel. Y dice la palabra en Génesis 31 que dice, ella lloró diciendo, dame hijos o si no, me muero. Qué tremendo pedir así y pedirle a Dios, si vos no me das hijos, yo me muero, ¿no? Sabiendo quién era Dios. Pero dice, y Dios se acordó de ella y la escuchó y abrió su matriz. Y el primero que le nació fue José, y el segundo, ¿quién fue? Benjamín. Y estos dos hijos que Dios les dio tuvieron propósito, ¿sí? Pero primero ella los tuvo que pedir. Imagínense si ella no hubiese pedido nada. Hoy sería otra la historia. Así es. Y dentro de su genealogía venía el Salvador, Amén. ¿sí? Entonces, cuando uno está en los grupos de amistad, tiene que pedirle al Señor con la misma intensidad. Señor, y si es posible, derramar esas lágrimas. Sí, yo quería decir algo, que es que nosotros estuvimos con mi esposo en una iglesia de Igle Crecimiento, donde había grupos celulares, donde había supervisores, así como tenemos ahora en la iglesia, que para la Asamblea Apostólica es nuevo, pero nosotros ya lo vemos, lo hemos visto, lo hemos palpado y vivido en otra iglesia. Y lo que ustedes, hermanos, tienen que saber, que cuando la iglesia más crece, más presión va a haber con este tema, que no tiene que ser algo que nos presione en el sentido de, bueno, ¿cuántos miembros tengo yo en mi grupo? ¿Cuántos eh, grupos de amistad tengo yo en mi supervisión? ¿Sí? Sino que tenemos que hacer el trabajo verdaderamente de una manera genuina, amando al perdido, ¿sí? Haciendo un genuino trabajo espiritual y no, por ejemplo, pescar en la pecera. Pescar en la pecera es un síntoma de que estamos haciendo mal las cosas. ¿Qué es pescar en la ¿Qué es pescar en pecera? la pecera? A ver, si alguien lo entiende. Karen López. Es pescar en el grupo del otro hermano, ¿sí? En vez de salir al mar y tirar la red, voy y pesco en el grupo de amistad de otro hermano a ver si hay alguno medio ahí arrepentido, se venga para mi grupo. Eso es pescar en la pecera. Lo que pasa es que el crecimiento de la iglesia empieza a generar presión en las personas. Por eso les digo, seamos libres de la presión. Esto no es una competencia de quién tiene más grupos de amistad, quién tiene más miembros. Hagamos el trabajo con amor, que nadie se lastime y busquemos a las almas que están afuera. O sea, porque hay un montón de almas fuera de la iglesia. Y entonces no nos sintamos presionados ni menos, ni disminuidos si tenemos un grupo que está en una etapa, como yo les decía. Por ahí has sembrado en un montón de personas y esas personas se te han ido yendo o no están tomando el compromiso. Pero ustedes siempre recuerden, nuestro pastor estuvo 10 años sin compromiso en la iglesia. Pero gracias a lo que su pastor también sembró y la paciencia que él le tuvo, hoy es un gran siervo de Dios y nuestro supervisor. Así que no pierdan la esperanza, hermanos, sigamos haciendo trabajo espiritual de la manera correcta, con el corazón correcto, y el Señor nos va a recompensar, Amén, ¿sí? amén. Y yo quería además agregar que el tema de liderazgo en el grupo de amistad, como lo he mencionado varias veces, es que ustedes son las madres espirituales de esas personas. Entonces, como madres, ustedes desean hijos, ¿verdad? Es Amén. así. Una madre desea tener hijos, desea que su descendencia se alargue, se prolongue, Amén. ¿sí? Entonces uno tiene que pedirle a Dios esos hijos, porque no son cualquier hijo, va a ser tu hijo espiritual, va a ser en quien vos vas a tener que encargarte de alimentarlo, vos vas a tener que encargarte de que si tiene algún problema solucionárselo o ayudarlo a que él solucione sus problemas buscando a Dios, ¿sí? Vos le vas a tener que demostrar que Dios está con vos y que Dios te oye y a la vez esa persona tiene que buscar a Dios como vos. Entonces, si vos, como madre espiritual, no estás mostrando ese carácter de madre, no estás mostrando que cómo hacer para que esa persona crezca, ¿no? Si vos como madre lo dejás ahí a un costado, no te interesás por él,
si vos no lo llamás, ¿sí? Va a crecer mal, va a crecer sin amor, va a crecer distorsionado, va a crecer de una manera que no es la que tendría que ser. Igual, aunque vos hagas todas las cosas bien y le des todo lo que vos suponés que tenés que hacer como madre espiritual o padre espiritual, es muy probable que esa persona, si vos hiciste bien tu trabajo, despegue para otro lado, para otro ministerio o incluso para poner otra iglesia. Y te tenés que poner contento. O sea, como Amén. padres nosotros, cuando vemos que nuestros hijos llevan adelante su vida, se casan, tienen su familia, su lugar y están separados de nosotros, nos alegramos y nos gozamos porque hicimos bien el trabajo. Tal Y esto es cual. lo mismo, nunca lo hagamos pensando que la gente es nuestra, la gente es del Señor, sea Amén. que se quede, que se vaya, que crezca o que decrezca, es del Señor la oveja. Amén, hermano. Hagamos un trabajo fiel, nada más. Pero tratemos siempre de lograr que el ciclo se cumpla, ¿sí? Amén. Cosecho, pero también tuve que Primero sembrar, siembro, primero ¿sí? siembro. No puedo cosechar sin sembrar. Claro. Y entonces siempre se va a ir dando el ciclo, y es año a año. Y por ahí, como les decía, vamos a cosechar por otro lado, pero no dejemos de sembrar. Amén. No nos desanimemos. Y luego producir semilla, dice. Ningún agricultor espera levantar la cosecha donde no sembró. Si no se va a obtener una cosecha, se deberán emprender pasos necesarios. Primero, preparar la tierra, sembrar la semilla y esperar. Ningún agricultor, si uno va al campo, va a ver lo que le estamos diciendo. Y el Señor todo esto no lo ignoraba porque justamente les estaba enseñando a sus discípulos que era una nación agrícola, que era una nación que se encargaba de sembrar y luego cosechar. Por eso lo plasmó de una manera que lo puedan entender. Y hoy es válido porque nosotros también somos una nación agrícola y Amén. ganadera. Entonces nosotros también entendemos esto de la siembra y la cosecha. Así es. ¿Sí? Amén. Dice, el corazón del pecador primero tiene que hacerse sensible. ¿Sí? Ningún agricultor siembra la semilla en tierra sin prepararla. Ustedes vieron en el campo que hoy se usan las máquinas, se usan las sembradoras, pero no se tira la semilla sino más a la marchanta, porque la semilla es valiosa. ¿Qué es la semilla? Yo sé, ¿puedo decir? No. Ah, bueno. Quiero que me presten atención a mi clase. ¿Qué es la semilla, hermano? Ahí los maté. Contesten sin miedo, no tengan. Esto va a quedar grabado nomás. ¿La palabra será? ¿Eh? ¿La palabra? Amén. Es la Mm, palabra, la semilla es la palabra. Entonces, yo no puedo tirar palabras así a la marchanta. Pues está bien, la palabra va a crecer, pero primero hay que preparar esa tierra para que la cosecha sea productiva y fructífera, ¿sí? Primero hay que preparar esa tierra. Entonces, no podemos tirarle a... Porque vieron que también está la parábola del sembrador. ¿Qué pasaba con la semilla que caía entre espinos o la semilla que caía entre piedras? ¿Qué sucedía? Se morían las semillas. Se No da moría, se la comían los pájaros, ¿sí? La ahogaban los No espinos, da frutos. no daba fruto, no llegaba a su fin. Entonces acá pasa lo mismo. Si nosotros tiramos semilla de gente que no quiso cambiar, que no se arrepintió de los pecados, que no acepta, dice, está bien, todo muy lindo lo que vamos a decir, pero yo sigo mi vida, yo hago lo que quiero. Que no se arrepintió, ¿sí? Que no preparó su corazón. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a surtir efecto la palabra. Entonces, primero es lo primero. Primero hay que pedirle a Dios que ese corazón se comience a ablandar. ¿Con qué? Con su Espíritu Santo, cuando en esos momentos, porque el Señor les va a empezar a tocar las vidas a las personas, pero tiene que haber alguien que pida por esa lluvia, que pida por esa tierra para que se ablande. Sí, alguien que pague el precio. Cuando la tierra está blanda, Dios prepara esa tierra, pero ahí es cuando uno tiene que lanzar la semilla. Amén. Entonces, cuando lanzamos la semilla, ¿qué va a pasar después?
va a hacer lo que Dios quiere que haga. Pero yo no tiré la semilla, no la desperdicié, la puse en una tierra que va a ser fértil y que va a dar fruto. Amén. Amén. Ahí vamos. Pero, como dice acá, no podemos seguir esperando. Dice, con mucha frecuencia tratamos de hacer de Dios, ¿sí? Un mandadero. Le hemos estado pidiendo que haga lo que Él nos delegó a nosotros, ¿sí? Le hemos pedido que gane almas cuando esa tarea es nuestra. Dios Amén. nos ha enviado a sembrar la semilla. ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan que en los evangelios, Él todo el tiempo habla de que el reino de los cielos, ¿sí? Dice, un rey envía a sus siervos a enviar embajadas a las demás naciones para que vengan a su boda. Todo el tiempo está diciendo que él es el rey, que él envía a mensajeros y que hay un mensajero que tiene que ir y hacer una embajada de paz, ¿sí? Tiene que ir y mandar un mensaje a otro lado. Y todo el tiempo está machacando y machacando con eso. Bueno, sepan que nosotros somos los mensajeros y Él es el rey. Su reino Amén. es el reino de los cielos. Pero Él nos envía a nosotros que mandemos esos mensajes. ¿Saben qué significa evangelio? Quizás ya todos lo conozcan. A ver, le llevamos un premio al que primero Hermano lo Elías, diga. usted que sabe tanto. ¿Qué es Buenas, evangelio? buenas noticias. Amén, las Amén. buenas noticias. Entonces, como embajadores, tenemos que llevar esas buenas noticias. Sí, pero no podemos quedarnos nosotros quietos. Tenemos que ir, hermano. Tenemos que hablar en la carnicería, en la verdulería, no sé, si estamos haciendo un mandado, si estamos trabajando, tenemos que ser esos embajadores que envíen esas embajadas de paz y que hablen esas noticias buenas. Porque malas noticias, para eso tengo ATN, tengo Crónica, pero para las buenas noticias, Dios me eligió a mí. Dios me eligió a mí y yo tengo que ser el encargado de dar esas buenas noticias. Amén. Fíjense lo que dice en 2 de Timoteo 4:5, dice, te encarezco, a ver, tenemos por ahí, ya Sí. que quiero, no quiero No, no, decir por decir, Sí. porque yo acá tengo una parte, pero no quiero decir una cosa por otra. Ok. Así que vamos a buscar aguanta. 2 de Timoteo, Hermano Geijo, sí, yo tengo 2 de Timoteo 4:5. adelante, pero es del 1 al 5. Sí, sí, lo tengo. Adelante, léalo nomás. Dice, en el nombre de Jesús, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, perdón, y en su reino. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartará de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Y esto le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Pero si hoy vos fueras Timoteo, ¿no? Y el apóstol Pablo sería, no sé, el pastor, por así decirlo, ¿sí? Que cada uno pueda sentirse, ¿sí? Identificado con Timoteo y que pueda agarrar esa carga. Pero le estaba diciendo, te encarezco delante de Dios y el Señor que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y eso qué es? Sino más bien cuando uno está, es lo que les decía, cuando uno está afuera, cuando está haciendo un mandado, uno tiene que ser consciente de que no perdamos el tiempo, ¿sí? De que si tengo a alguien cerca, háblale del Señor. No te quedes encerrado en tus problemas, porque a veces nos pasa eso.
y uno se queda encerrado en sus problemas y se olvida de los otros. Se olvida que hay gente que tiene más problemas que uno y está esperando una buena noticia. Pablo le pedía, haz obra de evangelista Ujú. y cumple tu ministerio. Ahora, Timoteo no solamente era evangelista, porque sino que estaba encargado de la obra, pero parece ser que él dejó que las aflicciones de la vida le ganen y no estaba cumpliendo su ministerio, ¿sí? Entonces, esto viene para nosotros hoy, que exhortemos, que reprendamos, que instemos, y dice, con paciencia. ¿Cuántas veces uno quiere que la persona acepte ya, ya, ya? Mm. Y a veces hay que esperar, es la paciencia del pescador, ¿no? Yo quiero decir una cosita, no sé si puedo. ¿Sí? Dos cositas quiero decir. Número uno, que a veces uno no quiere compartir el evangelio porque ya tiene el no, me va a responder que no, o De concepto. no me va a aceptar lo que le digo, ¿no? Es como que tantas veces nos han dicho que no, que uno no quiere, no quiere volver a exponerse, ¿no? Y pero hermanos, ¿por qué pensar siempre en lo peor? ¿Por qué pensar, ay, no, ahora lo voy a invitar a la fiesta de la amistad y me va a decir que no? Pensemos en positivo, hermano. Pensemos que tal vez nos va a decir que sí la persona, ¿no? Por más que sea sorprendente y vos te digas cómo esta persona me va a decir que sí, pero a veces el Señor tiene esas sorpresas agradables para nosotros. Así que tengamos esa fe cuando estamos invitando. Me recuerdo que en un tiempo yo trabajaba en ventas y me habían dicho, vos tenés que conseguir los 100 no, Inés, y vas a ver cómo te vas a entrenar para ser rechazado también, ¿no? Porque si tenemos miedo al rechazo, hermanos, nunca vamos a lograr ser buenos evangelistas. Así que vayamos por eso, no les digo 100, pero al menos 20 nos primero y después va a venir el sí seguro, hermanos. Así que no se desanimen y sigamos invitando, sigamos insistiendo con las personas, dejemos descansar un tiempo y volvamos a insistir. Y van a ver, hermanos, como muchas de esas personas les van a decir que sí, no pierdan la esperanza, hermanos, sigan adelante con las invitaciones, con la predicación, ¿sí? Que el Señor los quiere sorprender. Amén. Así que debemos ir a donde están los perdidos, hermano. ¿Vamos a seguir esperando para sembrar la semilla? Esta pregunta se las dejo acá en el aire, ¿no? ¿Vamos a seguir esperando que vengan al grupo de amistad? ¿Vamos a seguir esperando que alguien se convierta? Sí, en este tiempo vamos a estar hablando, ¿no? Acerca de los grupos, ¿no? Y el pastor me comentaba de que haga un cierto gráfico y donde se va a ver si ganamos o no ganamos. Y está bueno esto, no lo sientan como que va a ser algo, uy, voy a quedar expuesto, sino es como un desafío a crecer. Porque no se olviden, estamos en la escuela a madurar, ¿sí? Acá tenemos que madurar. Acá ya no tenemos más que ser niños fluctuantes, como decía el apóstol. Acá tenemos que ser de esos que comen carne. Y el que come carne, ¿sí? Ya maduró y no se queda esperando que vengan los nuevos. Va por los nuevos, va por los perdidos, va por esa gente, ¿sí? Entonces tenemos que ir a donde están los perdidos. Una labor, dice, que no se siembra con buen grano, producirá solamente mala hierba. Nunca una buena cosecha. No sé si trabajaron alguna vez la tierra, pero yo acá en casa tengo mucha tierra y a veces siembro y siembro plantitas, siembro verduras y un montón de cosas. Entonces, me pasa que cuando yo siembro y cuando yo pongo las plantas, obtengo lo que yo quiero cosechar. Ahora me pasa también que cuando yo no siembro, pero por ahí removí la tierra y la dejé, empieza a crecer las otras semillas que están ahí dando vueltas, las malas hierbas, como se le dice. Y sale el pasto alto. O sea, hay en la tierra a veces hay semillas. ¿Y qué quiere decir esto? Que las personas tienen semillas que a lo largo van recibiendo en su vida. Pero cuando aparece alguien que quiere sembrar en esas personas las buenas semillas, si comienza a ayudarlo a limpiar el terreno y a sacar todas esas malas hierbas que Amén. están haciendo que solamente crezca pasto.
Entonces, cuando uno le comienza a sembrar palabra de Dios, comienza a crecer una buena semilla y da fruto. Ahora, pero si uno no lo hace, esa persona va a tener un campo, como dice acá, ¿no? Con mala hierba, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros seamos parte de lo que Él creó, ¿no? Él es un Dios creador, a Él es un Dios que le interesa dar vida. Y fíjense, a los únicos que nos dio ese privilegio de dar vida es a nosotros y a los animales también, ¿no? Pero los animales se reproducen. Ahora, nosotros damos vida para que esa vida que damos después dé más fruto, porque esa vida que damos se reproduce en otros y da más vida. O sea, Él nos dio esa posibilidad de dar vida, hermanos. Así Amén. que participemos de su obra, participemos de lo que Él quiere que hagamos. Y Amén. ahora viene la parte donde, que esa justamente lo que estaba diciendo, de esa vida, es la palabra de Dios, pero Él nos encargó a nosotros. La palabra dice que los ángeles quisieran hacer lo que nosotros tenemos la obligación de hacer. Ya no es bueno, hacelo si querés. Es un mandato. Dios nos mandó a hacerlos. Dios nos mandó a que nosotros sembremos, ¿sí?, las buenas nuevas en otros, que sembremos su palabra, pero que además ganemos a las personas para su reino. Dice, la semilla, como habíamos dicho, es la palabra, está llena de vida. En Juan 6:63 dice, Jesucristo mismo lo dijo, ¿eh? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Wow. O sea, cada palabra que sale de tu boca, si vos la hablas con propósito, como dice acá, es espíritu y es vida, Amén. ¿sí? Son pequeños embriones. Amén. Una vez me dijeron, cuando yo estaba aprendiendo a sembrar, que cada semilla es un embrión. Y cuando me dijeron eso a mí me rompió la cabeza, porque un embrión se asocia con algo en la Vivo, mujer, sí. con una célula que va a dar vida después. Entonces, cada semilla es un embrión y cada palabra que vos tengas de parte de Dios es un embrión que va a dar vida. Amén. Vos decidís si vive o si muere, porque si vos no lo hablás, se muere. Amén. Amén. Entonces, hay poder y vida en la palabra de Dios. En Ezequiel 37, cuando el profeta habla con el Señor, que fue llevado por el Espíritu, y lo puso en el valle de huesos secos, el Señor le preguntó a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? Y él le dice, lo obvio, ¿no? Señor, solo tú lo sabes. Ujú. Entonces él me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, oh huesos secos, oíd palabra de Dios. Fíjense que el Señor le encargó a Ezequiel que comience a alargar vida, que comience a tirar esos embriones de vida sobre esos huesos. Amén. Dice, el primer mensaje de la palabra hizo que los huesos se juntaran y fueran cubiertos de carne y piel. La segunda profecía de la palabra hizo que les viniera respiración y se pararan en sus pies formando un ejército enorme. La palabra de Dios es infalible y no falla. Dios declara por medio de Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. En Isaías 55:11 dice, existe poder en las escrituras para crear vida nueva. Permíteme, vamos a leer Isaías 55:11. Amén. ¿Me siguen hasta acá o los dormí? Amén, amén. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, Isaías 55:11, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y acá luego dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros,
y todos los árboles del campo darán palmas, un aplauso. Y está diciendo el Señor, en los lugares donde no había nada, Él iba a dar una fructificación tremenda. ¿Pero por qué? Por el poder de la palabra. ¿Sí? Dice, ir delante y llorar y producir semillas preciosas son deberes de cada hijo. Hemos querido las cosas fáciles. Pensábamos que las almas, ¿sí? Podrían llegar, eh, ay, lo perdí. Acá. Dice, hemos querido las cosas fáciles. Pensamos que las almas llegarían por sí solas y que los que recién convertidos se mantendrían en la iglesia, sin esfuerzo extra de nuestra parte. Yo ahora les pregunto, hermano Iván, usted que tiene un crecimiento tremendo en su grupo, para la gloria de Dios, ¿no? Pero usted, ¿sigue las almas o las deja que vengan? ¿Está ahí, hermano? Hermano Iván. Si no, algún otro hermano Bueno, alguien más que tenga grupo de amistad. ¿Qué hacen con los nuevos? ¿Los esperan para que venga la próxima clase y se quedan haciendo su vida haciendo la plancha? ¿O en la semana no les pegan un llamado o no se fijan si está bien? Padre de Hermano, Cristo, hermano, amén, Dios lo amén. bendiga. Adelante. Eh, bueno, yo lo que tengo entendido, ¿no? Que uno, como explicaba el pastor, ¿no? Uno tiene que hacer el seguimiento de las almas, ¿no? A mí me pasa con un chico nuevo, ¿no? En el grupo y la verdad que fue bueno el poder ir a visitarlo a él. Él estaba necesitando que alguien le hable de palabra, ¿no? Y yo pude ir un día a la casa y leímos la Biblia, había muchas cosas que él no entendía, y bueno, gracias a Dios, algunas cosas le pude explicar, y eso fue muy bueno porque él se fue acercando más al grupo, fue al retiro distrital de varones, fue por lo menos el sábado, ahí él tuvo un encuentro con Dios, ¿no? Y después, bueno, él se bautizó y recibió el Espíritu Santo, así que, nada, eso a uno también le da ánimo y entiende que es importante seguir a las almas, ¿no? Porque hay Amén. mucha necesidad también, ¿no? ¿Y usted cuando hizo eso, qué le pasó? ¿Cómo se sintió? No, una satisfacción Tremendo. enorme. Sí, Y no hizo más que lo que tenía que hacer, ¿no? Es así. exactamente. O sea, el Señor nos manda a ir a sembrar, pero no dejarlos ahí, porque quizás también hay que remover algunas malas hierbas que se le acercan. Entonces, esa es la labor que tenemos que hacer, estar ahí hasta que crezca y una vez que crece, ¿sí? Que él ya se pueda mantener solo, él va a dar fruto. Pero mientras tanto está el labrador ahí sembrando, ¿para qué? Para después participar de esa cosecha. Amén. Amén. Gracias, hermano, por estar ahí. Adelante, siguiente. Ahora, el campo del hogar. ¿Sí, hermana? Tranqui, no hay problema. Eh, por eso, fíjense, yo puse un par de imágenes acá, ¿no? Y todas tienen un factor común, que quizás ya con el título ya medio que me la spoileé. Pero el hogar es ese campo. El hogar es ese lugar donde las almas van a ir a escuchar palabra de Dios y ahí el sembrador, ¿qué va a hacer? Sembrar, ¿sí? ¿El sembrador quién es? El líder. Y también el Timoteo y también va a ser el anfitrión. Pero va a haber un encargado principal que es el sembrador, que va a ser ese líder del grupo de amistad. Jesús dijo en Apocalipsis que él ¿dónde estaba? A la puerta y llamaba. Y aquel que me deja entrar,
¿qué va a pasar? Voy a entrar, me voy a quedar con él y voy a cenar con él. ¿Sí? Amén. El Señor todo Amén. el tiempo está haciendo alusión de que en ese hogar Él tiene que estar, Él quiere estar, quiere entrar a ese hogar, pero en ese hogar es donde van a pasar esos milagros, donde va a crecer esa persona, donde va a ser sembrada, ¿sí? Y en ese hogar es donde se van a reproducir. En la Biblia del campo dice siempre ha sido el mundo, dice. Esto con relación al evangelismo, siendo que es imposible que un cristiano alcance a todo el mundo de una vez. ¿Es verdad o no es verdad? El único que hizo todo eso fue Luis Palau, más o menos, que conozco. O esos grandes evangelistas que hacen esas tremendas campañas, ¿sí? De evangelismo, tratando de alcanzar a todas esas personas. Pero mismo ese evangelista no puede hacer el labor él solo. Necesita a otros que lo ayuden a recoger esa cosecha. Entonces, siento que es imposible que un cristiano alcance a todo el mundo. ¿Qué es lo más eficaz para alcanzar con el evangelio a un pecador? ¿Cuál es el mejor lugar para sembrar la semilla? Y es el hogar, ¿sí? Jesús mismo comenzó a hacer eso cuando iba. Fíjense que él predicaba, ¿sí? La primera prédica fue el Sermón del Monte, pero después, ¿qué va? Le dice a Zaqueo, voy a tu casa, tengo que verte. Iba a la casa de Saqueo, y en la casa de Saqueo, Saqueo se arrepiente, se convierte y comienza a predicarle a los demás. Ujú. Después, por ejemplo, ¿qué va? ¿A la casa de quién? De la suegra de Pedro. Y sana a la suegra de Pedro. Y así, y él iba de casa en casa. Pero lo que él quería mostrar es que no era imposible ganar a todo el mundo. Y por eso necesita mensajeros, necesita gente que vaya a las casas. Pero la base es el hogar, ¿sí? Ahí es donde van a empezar a ocurrir los milagros, ahí es donde va la gente a ser convertida. Entonces Dios nos mandó, fíjense que Él nos mandó por todo el mundo y predicar el Evangelio, dice. Ahora, si uno se pone a pensar, eso es medio difícil ir por todo el mundo. Cuando uno comienza a decir, bueno, ahora tengo que ir a predicar al Evangelio, uno se imagina una plataforma predicando a miles, pero no se estaba refiriendo a eso. Se estaba refiriendo a que vayamos casa por casa, como Él nos mostró, como Él lo hizo, a hacer lo mismo. Entonces, Amén. hoy les dejo el poncho este y lo tiro acá en el aire en la clase. ¿Quién lo agarra? ¿Sí? Dios quiere que agarremos ese poncho y que nos lo pongamos y digamos, yo quiero ir a predicar. Amén. ¿Paso a lo que sigue? Adelante. Los discípulos del siglo XXI, ¿sí? El método bíblico apostólico más probado para ganar almas es el grupo celular. Los cristianos pueden reproducirse por medio de estudios de la Biblia en hogares, como nos pasa hoy, ¿sí? Que hablamos las lecciones del grupo de amistad, pero además también enseñamos la escuela en hacer. Y así como el Pablo le dijo a Timoteo, le estamos enseñando la verdad y con doctrina, ¿sí? Porque es muy distinto a lo que pasa en otros lugares que solamente cuentan un cuentito, Dios ¿sí? tiene un plan para tu vida. Exacto, o sea, no podemos ir a contarle una linda historia. Tenemos que hablar la verdad, que Amén. si no se arrepienten se van a ir al infierno, ¿sí? Y con doctrina, con la palabra, no podemos ir a inventar algo que me parece que escuché. No, no. Si no tenés una lección que no tenga más de 3 versículos bíblicos, estás tratando de hablarle un cuentito. O sea, lo que vos tenés que enseñar tiene que tener palabra de Dios, porque lo que vos cuentes no va a convencer a las personas. ¿Qué va a ser lo que convenza a las personas? La palabra de Dios. La palabra, porque es la que va a penetrar en su vida, es la que va a entrar en Es ellos. el embrión. Exactamente. Entonces no podemos ir a ganar perdidos si no hay palabra. Tenemos que tener esa palabra. Ahora, es una cadena. Una persona que gana alma no
no debe sentir que su responsabilidad hacia esa alma terminó con la conversión. Un cristiano maduro, dice, con entendimiento y entrenamiento apropiado, puede ser discípulo al nuevo convertido, establecerlo en la fe, como le pasaba al hermano David. Una vez que se convirtió ese hermano, no hay que dejarlo ahí. Hay que seguir animándolo para que siga asistiendo, para que vaya a la escuela de discipulado, para que vaya a la escuela de hacer, y así él después se forme en un formador, ¿sí? Porque hay varios estadios. Está el bebé espiritual, pero después, como las clases que estamos enseñando, ¿qué vienen? Nacer, crecer, madurar, y después la última es multiplicar. multiplicar. Entonces, para que él comience a multiplicarse después, tiene que haber pasado por todos esos estadios. Entonces, pero en todos esos estadios está el líder que que lo aguanta, que lo anima, que lo ayuda, que le da el de comer, que le saca las dudas. ¿Sí? Entonces la función de cada hermano no termina hasta que él no gane otros. Adelante. Entonces, en Mateo 18:20 dice, Jesús se acercó y les dijo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús sigue buscando discípulos. Por eso puse esas dos imágenes. Que a mí, sí, a vos, ¿sí? Están esperando escucharte. Porque los que vos alcances, yo no voy a poder alcanzar. Y él dijo, y por todo el mundo. Entonces, cuando cada uno se empieza a dar cuenta el sector de influencia donde uno está y a quién puede uno alcanzar, no lo puede hacer otro, porque vos te moves en un sector donde Dios quiere alcanzar a esa gente que está en ese sector. Y no es lo mismo que vaya Inés o que vaya Esteban, porque vos sos el encargado de esa gente. Vos sos el que Dios puso, que hizo que se cruce con este, con aquel, con el otro. Entonces vos te vas a cruzar con gente que Dios quiere que vos alcances. Entonces, ese plan es para todos. Ese plan Dios quiere que lo hagamos todos, hermanos. Amén. Amén. Así que bueno, concluyendo, Juan 4:35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Los campos están blancos todavía, pero manos laboriosas deben tocar la cosecha. Cada quien debe tocar a uno. Esta es la voluntad y el plan de Dios, que todos los creyentes se reproduzcan espiritualmente. Si no te puedes reproducir espiritualmente, quiere decir que algo está pasando, ¿sí? Y no les quiero poner esta presión, pero ustedes pónganse a pensar, como le pasó a Ana, ¿no se sentía mal porque no podía tener hijos? O Raquel, que hasta con lágrimas lo procuró y le dijo, si vos no me das, yo me muero, ¿sí? O sea, es buen síntoma, ¿sí? De que uno está sano espiritualmente cuando uno puede reproducirse en otro. Ahora, esto puede hacerse al involucrarse. Vos en los estudios bíblicos en el hogar, en los grupos celulares, en las clases para nuevos convertidos. Si tenés interés y te importa, vos vas a participar. Amén. Así que Amén. les dejo esto porque, como dice acá, los campos están blancos. Amén. Amén. A mí me pasó una vez también, el Señor me No hablaba termina más. Yo también. yendo por les cuento algo cortito, por la General Paz. Una vez estaba así hablando con el Señor y el Señor me dice, mira Fernando, y justo iba cruzando por el puente de la General Paz, el puente peatonal, y me dice, mira a lo lejos, me dice, los campos están blancos y están listos para la siembra.
Sí. pero necesito gente que vaya. ¿Vas ahí? ¿No? Amén. Y eso a mí me rompió porque es como que Dios hace el llamado para todos, no es para algunos nada más. Es para todos, hermano. Dios quiere que vos seas parte en este plan. Y no es porque estamos queriendo llenar de grupos de amistad. No, no, no. Es que necesitamos ser parte de su plan. Él, cuando hizo este plan, ya puso nuestros nombres, como que estamos formando parte de este plan. ¿Sí? El Señor cuenta con nosotros para que vayamos de casa en casa buscando a esas personas. Así que les dejo esta carga, hermanos, que si hasta ahora no lo sentían, si hasta ahora no tenían esa carga, pídansela al Señor, que Él les va a dar. Pero no se pierdan esta parte preciosa, como le pasó al hermano David, de ir y compartir a otros su palabra. Se van a sentir como que son útiles. Y lo único que estamos haciendo es compartiendo y cumpliendo lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Y hasta aquí Amén. llegamos con esta clase. Dios nos bendiga. Amén. Mm. Bien.